Amigos, con este video culminamos de recorrer Capadocia, esa zona de Turquía que tiene las famosas chimeneas de hadas y también un valle lleno de montañas con viviendas excavadas adentro. ¡Avanti Capadocia! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Bienvenidos a la ciudad subterránea de Oskonak. En esta ciudad vivían entre 2.000 y 2.500 personas. Ahora tiene iluminación artificial. Es muy fácil excavarla, o sea, no llevo 20 o 30 años. La roca se llama Toba. A principios del 12 después de Cristo. Durante 500 años vivieron en varios pisos. Esperamos en esta habitación de las bodegas o cavas. Esta ciudad tiene 5 pisos subterráneos. Solamente se puede acceder a los 2 primeros porque los últimos están obstruidos. Bastante estrecho. Tengan cuidado con la cabeza y la salida es por el mismo túnel. Aquí. Ventilación y vía de escape en caso de invasión. Se cierra la puerta. Eso era la puerta. Se corría y quedaba cerrado el túnel. Aquí estoy yendo a la cárcel por este túnel. Bastante estrecho, pero agachado se puede llegar a la que era la cárcel, que también tiene su puerta de piedra. Este señor dicen que es el descubridor de Oskonak. Observen, aquí está. Your name, please. Latif. Nuezzin Latif. Thank you so much and good luck. When he discovered the underground city of Oskonak. Thank you so much. Todo el paseo. Colombia, Miami. ¿Cómo es tu nombre? Antonio, Sandra. Sandra. Mira A todo lo ver, que hace bien. pero mirá, está trabajando para acá, para esta señora. Mirá, Carlos. Qué paisaje, ¿eh? Qué paisaje. Con la roca del camello aquí en Capadocia. Ahora toca el turno de visitar el Museo al Aire Libre de Göreme. Esta rampa de acceso y sigue, continúa hasta la cima de la colina. Acá vivía gente durante siglos en estas casas excavadas en la montaña, en estas rocas de Toba, que es una piedra muy blanda. Por eso es fácil de excavar. Más de 20 iglesias rupestres en este valle. ¿Valle de qué? De Göreme. El valle de Göreme. Los pintores venían aquí de Constantinopla, de Esmirna, de Nicea para pintar estos frescos de la vida de Jesucristo. Lamentablemente no se puede filmar a ninguna de las iglesias que tienen unos hermosos frescos pintados con escenas de la vida de Jesús. La iglesia de la Sandalia, de las iglesias más populares, todas tienen una superficie de 20 metros cuadrados aproximadamente, son pequeñas para lo que hoy consideramos una iglesia, pero todas tienen unos frescos con unos colores tan vivos. Solamente voy a filmar el acceso a la iglesia oscura. Para entrar a ella hay que pagar una entrada de 130 liras. Es la única iglesia que cobra ticket. Él está haciendo que ingresa a la iglesia oscura.
Valle de los Cazadores, con las chimeneas de hadas. Te vendí esta a un turco por 200 camellos. El castillo de Uchizar. ¿Y el anillo? Llegamos a ver, aquí están, las tres bellas hermanas, tres chimeneas de hadas. Llegamos a un Asclepium, un centro de salud de la época griega que se denomina así por el dios griego Asclepio, el dios de la medicina. Se conocen 5 o 6 Asclepiums en lo que era el imperio griego y el romano. Centros de salud de ese momento. La base de mármol es original del siglo II. ¿Y Gaby? ¿Es curativa? No te duele la rodilla. Perfecto, la fuente sagrada. Este es el teatro de Asclepión con una capacidad de 2.000 espectadores. Aquí era la sala de tratamientos donde caían chorros de agua que los enfermos sentados contra la pared recibían esos chorros y sanaban. Muchas víboras sueltas por el piso, no venenosas, que los médicos, sacerdotes de ese momento utilizaban para curar, e incluso se comenta que Asclepio llegaba también a resucitar a los muertos. Y ahora les presento un gladiador, Erham. Tuvo que batallar con 37 pasajeros de distintas nacionalidades, de distintas edades y con distintos intereses. Al final se ganó el aprecio de todo el bus. Muchas gracias, excelente trabajo. Muchas gracias, Antonio. Y saludos a todo el mundo, Argentina, de Turquía. Y Uruguay también. Y Uruguay también. Este segmento del video va especialmente para Jorge, a quien apodo el profesor. Jorge vive en un residencial de adultos mayores. Una de las enfermeras le pasa mis videos y él me envía audios de WhatsApp haciéndome comentarios y aportando información histórica sobre los lugares que voy a visitar. Un crack. Solo visitó Argentina y Uruguay, pero ha leído tanto que parece que ha viajado por todo el mundo. La verdad, me deja chocho, No, sinceramente me deja chocho, No lo esperaba esto, la verdad. Lamentablemente, el caballo de Troya construido por los turcos en los años 70 está detrás de estas lonas y está siendo restaurado. La batalla ocurrió en el siglo XIII a.C. y es real. Homero la relata en su novela La Odisea. Lo único cierto de la novela es precisamente la batalla de Troya. Si bien los griegos regalaron un caballo de oro a los troyanos, Homero inventó en su novela la parte en que los griegos le regalan un caballo tan grande que dentro de él venían soldados. Estos campos fueron el mar Egeo. Esto es parte de la muralla original de la ciudad. Troya tiene 11 niveles. Desde la 1 hasta la 11, varios terremotos fueron haciendo que sobre la capa anterior se fuera construyendo la nueva capa. Era la entrada al tesoro
de Troya. Hay que imaginarse que arriba de esto había un edificio con una cúpula. Lo que sigue es de la época romana. El Odeón nuevamente. O sea, en esta ciudad hay un gran teatro también, pero no se queda nada. De regreso a Estambul, paramos en Çanakkale para ver, ya que ayer no pudimos ver el caballo de Troya en Troya, el caballo que usó Brad Pitt en su película en 2004. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.